y vienen los estudios para que podamos diagnosticar litiasis en las vías urinarias. El examen clínico es muy característico, obviamente que predomina el dolor en estos pacientes, y antes de encontrar la causa de la obstrucción, pues vamos a tratar primeramente el dolor. ¿Listo? El dolor siempre será cercano o referido al lugar de impactación del cálculo. Cuando es alta la obstrucción, por la impactación de ese pelvis o cálices ureterales, el dolor será en algo costofrénico y en el lado del riñón afectado. Cuando el cálculo ha migrado a los ureteres, será en los puntos ureterales. Decirles el punto ureteral medio, bajo o superior es panacea. El dolor es siempre un cólico en la vía urinaria paralelo a la corredera de la columna vertebral, ¿listo? Y siempre con irradiación hacia los genitales, ¿listo? Siempre. Acuérdense que la obstrucción alta va a dar síntomas de inclusive un dolor escapular que va a simular una colecistitis. Las obstrucciones bajas van a dar un cuadro de fosa ilíaca derecha y vamos a buscar diagnóstico diferencial como apendicitis, anexitis, embarazo ectópico, ¿listo? En fin, muchos otros quistes de ovarios rotos, etc. ¿Ya? Y siempre van a haber los síntomas urinarios: tener vesical, disuria, colaquiuria, siempre el deseo de seguir orinando, ¿listo? Falta de sosiego. La próxima. Bien, entre los exámenes complementarios, la sensibilidad clínica está cercana al 60%. La presencia de hematuria, ¿listo? En la hematuria, pues, les tienen que informar en el laboratorio que hay sangre, parece un frotis de sangre periférica. Los glóbulos rojos conservan su estructura bicóncavo y parecería un frotis de sangre periférica. Ahora, cuando la muestra de sangre se ha tomado después de la desobstrucción, pueden aparecer glóbulos rojos crenados. ¿Qué son los glóbulos rojos crenados? Son la bolsita nada más de la membrana del eritrocito. Eso se ha producido por los cambios del pH, porque la orina es ácida, y por los cambios osmolares que sufren los glóbulos rojos en la orina. Explotan, en otras palabras. ¿Listo? Entonces podemos encontrar cascos de los glóbulos rojos, ¿no? Una placa simple nos va a servir muy útil. Esto está en frecuencia del recurso que se tiene en un centro hospitalario. Lo más importante de la clínica, la presencia de hematuria. Fíjense, entre clínica y hematuria prácticamente llegamos a casi un 90% de diagnóstico. Si tenemos el recurso de una placa simple, podemos diagnosticar el 60% de los casos, pero de los cálculos radioopacos, los que tienen calcio, como ya hemos visto, ¿no? Frente a una clínica ambigua, ausencia de hematuria, porque puede haber ausencia de hematuria en el análisis del sedimento de orina cuando el cálculo es esférico y no ha lesionado. La hematuria obedece a daño del urotelio, daño del uréter, de la pelvis, ¿listo? En el momento en que se ha impactado el cálculo por la superficie. Los cálculos de ácido úrico y estrubita tienen espículas, que son como estrellitas. Estos van a dañar y van a provocar sangrados. En cambio, los de fosfato son redonditas, parecen piedras preciosas, ¿listo? Entonces no dañan a la pared del urotelio y no van a producir hematuria. Entonces solicitamos la ecografía. Si la ecografía no es concluyente, porque la ecografía no valora el uréter medio, pedimos una tomografía sin contraste. Ya vamos a ver por qué razón. Luego podemos pedir una urografía intravenosa y por último una urotomografía. La próxima. Entonces son los estudios que debemos hacer. Cuando iniciamos la valoración clínica, todos estamos centrados en el dolor porque la persona está muy comprometida. ¿Listo? ¿Y por dónde empezamos los exámenes complementarios de nuestro paciente? Uno, el examen general de orina. El examen del sedimento de orina es fundamental con la presencia de hematuria y la presencia de cristales. ¿Listo? El cristal que más abunda en nuestra economía es el cristal del ácido úrico. ¿Ya? En pH ácido, el ácido úrico tiene esta forma de cristalitos así romboidales. Y en pH alcalino parece como basura, como un sedimento sucio. Es el urato amorfo que mencionamos. ¿Listo? Ahora, cuando hay Proteus o hay pseudomonas, estos cristales de amonio triple que se forman parecen ataúdes, lo vamos a poder visualizar. ¿Listo? ¿Sí? Acá también cristales de ácido úrico, miren la birefringencia que tienen en el sedimento. ¿Listo? Entonces es importante el examen de orina con el análisis de la cristalura. Siempre que haya clínica de un cólico renal, debemos descartar que haya infección coadyuvante. ¿Listo? De que el paciente tenga su calculito y la obstrucción sea parcial,
Pero el paciente cuando se infecte, cuando tenga una pielonefritis, es decir, la infección ha subido hasta sus riñones, tiene fiebre, escalofríos, y ahí sí que le duele la espalda, tiene leucocitosis en el hemograma. Recién uno piensa en la causa. La mayor parte de las causas de las pielonefritis agudas son obstructivas. Una prostatitis, litiasis, compresión extrínseca e instrumentación. ¿Listo? Las más de las veces diagnosticamos en ese momento la presencia de obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Entonces, por tanto, el urocultivo es fundamental antes de iniciar una terapia antibiótica. Las pruebas de laboratorio que vamos a pedir, siempre vamos a pedir función renal. ¿Por qué? Porque necesitamos estudios de imágenes. Si le vamos a utilizar una tomografía contrastada, pues no le vamos a poner su creatinina en 4, ¿verdad? Podemos precipitar la lesión renal aguda y hacer un requerimiento dialítico inclusive. Por tanto, la función renal debe ser valorada de entrada con urea, creatinina, y también nos sirve un poco para valorar el estado de hidratación del paciente, porque el paciente está vomitando, ¿sí? Entonces ha tenido un componente prerrenal y podemos diagnosticar una hiperacemia prerrenal en el momento de la recepción, más el estado clínico de deshidratación, hipotensión, vómitos, diarrea, puede haber, ¿ya? Entonces diagnosticamos una falla renal y vamos a hacer la rehidratación mesurada con nuestro paciente. El hemograma es importante, porque ya se puede haber una sobreinfección asociada y ser la pielonefritis la primera manifestación clínica de una uropatía obstructiva por cálculos, tumores, compresión intrínseca, compresión extrínseca, etcétera, de la vía urinaria. ¿Listo? Entonces, el urocultivo en curso, vamos a hacer dosaje del ácido úrico para determinar si es que es el ácido úrico que ha precipitado por alguna causa de déficit de hidratación o por una lisis tumoral. ¿Listo? Cuando sospechemos masas tumorales, vamos a pedir ácido úrico y además deshidrogenasa láctica. Esos dos criterios hacen pensar en lisis tumoral. En un paciente que se sospecha una masa tumoral, un linfoma, por ejemplo, ¿listo? Vamos a ver la persona adelgazada, un síndrome febril prolongado, en el hemograma va a haber anemia, va a haber la leucocitosis severa que acompaña a las leucemias, ¿sí? Y el ácido úrico va a estar elevado. ¿Y eso a qué responde? Al metabolismo y catabolismo acelerado, a la reproducción masiva de esas células neoplásicas, a la sobrecarga de ácidos nucleicos al plasma, porque las células neoplásicas tienen una sobrevida cortada, ¿listo? Y se mueren pronto. ¿Y qué liberan ácidos nucleicos a la circulación? Los ácidos nucleicos en que se convierten en ácido úrico, y eso genera el bloqueo tubular del paciente. ¿Listo? Vamos a pedir calcio, ya hemos hablado del hiperparatiroidismo primario, de la hipercalcemia. ¿Listo? Del fósforo. La fosfatasa alcalina es importante, sobre todo en procesos tumorales, del mieloma, cuando existe destrucción de las estructuras óseas por el mieloma múltiple, vamos a tener una fosfatasa alcalina elevada. Y para descartar trastornos del metabolismo fosfocálcico, vamos a pedir la paratormona total, ¿sí? Entonces vamos a tener por 1000 la paratormona, actualmente es entre 50 y 100 microgramos por decilitro, y acá vamos a tener, para llegar a una hipercalcemia realmente que precipite cálculos en la orina, vamos a tener valores de 1000 y 2000 unidades por decilitro. ¿Listo? Entonces las pruebas de laboratorio están en curso para dilucidar alguna posibilidad de causa de la formación de cálculos en la vía urinaria. Y luego pedimos las imágenes. ¿Listo? No existe clínica clara, todos los cólicos son parecidos. ¿Listo? No viene alguien con el letrero de ácido úrico, de calcio, etc. Entonces vamos a pedir imágenes. El recurso más económico es una radiografía simple de abdomen. No hay resolución con esta placa simple, vamos a pedir una ecografía. Luego la urografía excretora, luego la tomografía y la urotomografía contrastada. La próxima, por favor. Bueno, la radiografía simple sirve. Aunque ustedes no lo crean, con una radiografía simple vemos el tamaño de los riñones. Si hay obstrucción de la vía urinaria, ¿cómo vamos a ver los riñones? Grandes. ¿Listo? La silueta renal se ve gracias a la grasita perirenal que tiene el riñoncito y se pueden comparar con los cuerpos vertebrales. ¿Listo? Entonces son 3 cuerpos vertebrales que nos van a dar la normalidad, ¿no? Acá tenemos un cálculo y hay el ureter medio. Probablemente acá está el entrecruzamiento de la aorta, la femoral derecha, y ahí se ha impactado esta piedra. Acá sí estamos dentro del parénquima renal o en la pelvis renal. ¿Listo? No dilucidamos bien la silueta, pero
3 cuerpos vertebrales es el tamaño de un riñón normal. Acuérdense, 9 a 12 centímetros. ¿Listo? Y cuando está agrandado, sabemos que está obstruido. Acá en el área renal izquierda, fíjense, se ve la sombra. Miren, acá está 1, 2, 3, 4 cuerpos. Acá está grande porque tiene un cálculo en la pelvis renal. ¿Listo? La radiografía siempre no necesita contraste. Y cuando el cálculo se ve con contraste propio, decimos que es un cálculo radiopaco. Y cuanto más densidad de calcio tiene, vamos a pensar que es de calcio, fosfato de calcio, carbonato de calcio, que su componente principal es el calcio, ¿no? Y acá fíjense, ¿qué parece esta imagen? La pelvis y los cálices. Por tanto, ¿qué se llama este cálculo que amolda la pelvis y la cálice? Se llama cálculo coraliforme. ¿Listo? Este cálculo coraliforme probablemente se ha formado gracias secundaria a la estenosis de la unión pielo-ureteral de este lado del riñón. ¿Sí? ¿Listo? Entonces podemos ver un cálculo coraliforme. Y fíjense esta característica acá no se ve por la vía urinal, pero sí se ve el parénquima calcificado. Existen enfermedades como el hiperparatiroidismo primario, la acidosis tubular distal, la nefrocalcinosis, ¿sí? Por hipercalcemia idiopática. Entonces el calcio se precipita así. Fíjense, los 2 riñones son moldes de calcio y esta situación es una situación terminal, no existe cómo revertir la situación, y esa es la nefrocalcinosis. ¿Listo? Entonces una placa simple de abdomen nos va a dar lugar, vamos a verificar la presencia de cuerpos radiopacos que contienen oxalato de calcio, el fosfato de calcio y carbonato de calcio. ¿Listo? La radiografía simple no tiene sensibilidad a cálculos menores a 2 milímetros porque se confunden con las estructuras abdominales, por los gases, por los intestinos, la pared del intestino, etc. ¿Listo? Y a veces hay calcificaciones venosas en una persona añosa y no vamos a poder definir si se trata de un cálculo sobre el área renal. ¿Listo? Pero sí es importante una placa simple, ayuda. La próxima, por favor. La ecografía de vías urinarias. ¿Cuál es el recurso más utilizado frente al dolor abdominal tipo cólico renal? ¿Por qué? Porque es inocuo, no necesitas pincharle, no necesitas internarle y además es de costo económico bajo. Su sensibilidad para el riñón es alta, altísima, pero no sirve para el uréter medio e inferior porque no se ve, salvo que haya una obstrucción importante, sí se va a poder ver. ¿Listo? Su sensibilidad es alta para el riñón, para imágenes compatibles con el, y por eso lo vamos a ver acá. Fíjense, acá se ve la corteza del riñoncito y los cálices dilatados. Y aunque acá no se ve el cálculo, pues son datos indirectos de que hay un cálculo en el uréter. Acá se ven los cálices, un poquito de la pelvis, no se ve el uréter. ¿Sí? Acá se ve un cálice ureteral dilatado. ¿Listo? Bueno, acá no me acompaña la imagen, pero acá sí se ve pelvis renal dilatada, ¿no? Entonces es el recurso más solicitado por su costo y es muy útil en los niños. El niño, la población pediátrica que padece de acidosis tubular renal, forma cálculos desde que nacen prácticamente. ¿Sí? Tener esta enfermedad significa perder bicarbonato en la orina. En el examen de orina vamos a ver pH urinario de 8, normal es 5 para abajo. Entonces tienen calciuria, tienen bicarbonaturia y a nivel tubular por un cuadrito de diarrea o de fiebre se deshidratan los órganos y precipita el carbonato de calcio. ¿Listo? Y pueden llegar a la nefrocalcinosis, a esta imagen que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, una causa muy frecuente de enfermedad renal poco conocida en el medio porque no se busca es la acidosis tubular renal. ¿Listo? Entonces, la ecografía nos va a dar la densidad, nos va a dar qué tan agudo es, porque las características renales nos pueden decir de que ese riñón ya está obstruido hace mucho tiempo, que la corteza debe estar, la presencia de hidronefrosis severa, moderada, inclusive hasta podemos pensar en la exclusión de la función renal cuando la corteza está adelgazada en el riñón afectado, ¿no? ¿Listo? Es útil la ecografía cuando tenemos niveles de creatinina elevada y los estudios contrastados son contraindicados, ¿listo? Entonces, y personas que padecen alergia al yodo, ¿sí? Existen personas que tienen alergia, ¿no? ¿Listo? De poco aporte en la fase aguda, o sea, las primeras 5 horas, como hemos visto en la fisiopatología, porque todavía no es evidente la dilatación de la vía urinaria. Por tanto, la ecografía inicial negativa puede repetirse a las 12 o a las 24 horas de admitido el paciente y donde sí vamos a poder detectar
algún grado mayor de dilatación de la vía urinaria, que es un dato indirecto de que está obstruida la vía urinaria. ¿No? ¿Listo? Entonces, la sensibilidad de la ecografía son cálculos superiores a 5 mililitros. Cálculos menores de eso no van a ser evidentes, pero son los que dan más guerra. Los que hacen doler muchísimo más son los cálculos más pequeñitos. ¿Sí? Bueno, como les he mencionado, determinan datos indirectos del sitio de obstrucción por dilatación de la pelvis, de los cálices. Sabemos que en ese uréter hay una piedra, pero no tienen sensibilidad en el uréter medio por la presencia de vísceras, la obesidad o gases. ¿Listo? Bueno, y cuando hay hilo, peor. La próxima ya. La urografía excretora era el recurso anterior a la tomografía, pero el recurso más utilizado. Es más, pedíamos urografía excretora para diagnosticar enfermedad renal terminal, porque es un estudio funcional. Es un estudio funcional, decimos, porque necesita de perfusión renal para que el contraste sea excretado por el ovillo glomerular y pinte la fase glomerular, pinte la fase excretora. Al administrar nosotros yodo en la sangre del paciente, estamos induciendo a las unidades funcionales, a las nefronas, su excreción y eliminación. El contraste iodado administrado al torrente circulatorio solo tiene una vía de eliminación, y es el riñón. Por tanto, si el riñón está tronado, no se va a eliminar. Entonces, por eso es una prueba funcional. Era una prueba funcional que se hace ponerle PET centímetros y una placa a las 2 horas. Ese era el diagnóstico de enfermedad renal crónica terminal, cuando era estudiante de medicina a la altura de ustedes. Pero después no había creatinina, por si acaso, accesible al laboratorio. Había urea, pero las ureas se agregaban por lesión renal aguda o lesión renal crónica. Y el recurso de ecografía todavía no lo teníamos. Bueno, son años que han pasado, ¿no? Punto. Entonces, la urografía excretora es un estudio funcional y anatómico, porque fíjense, después de la fase nefrográfica, el señor se empieza a pintar, y acá ya se está excretando y se ve cómo los uréteres con sus peristaltismo van eliminando. Esta es una imagen de urografía excretora normal, ¿ya? Se ven los cálices, se ve la pelvis, se ve el uréter. Nunca se va a ver el uréter íntegro en su totalidad. Cuando se vea un uréter llenito de contraste, ese riñón está obstruido. ¿Listo? ¿Por qué no se puede ver? Porque tiene peristaltismo, pues llega una gotita de leche, hasta abajo, ¿va? Pero si se ve todo el uréter y la imagen, ahí se está tiene una obstrucción. Es un dato indirecto de obstrucción. ¿Listo? Entonces, por eso se ve fragmentado el uréter. Por eso se ven las partes que no se ven en esta porción de la imagen están en pleno peristaltismo. ¿Listo? Y las otras están en plena recepción y así progresa el contraste por la orina y llega a la vejiga, ¿no? Punto. ¿Listo? Tiene que ser administrado entonces endovenoso. Explora la excreción glomerular y la integridad de las vías urinarias y vejiga. Esa es la importancia de la urografía excretora. Pero tiene que tener en cuenta si el paciente tiene algún componente presrenal o tiene algún componente de nefrotoxicidad previa, toma antiinflamatorios, tiene diabetes, es un anciano, ha venido deshidratado, tiene anemia, tiene hipoalbuminemia, la posibilidad de toxicidad por el contraste se multiplica. Entonces, siempre antes de meter el contraste al paciente hay que evaluarlo. Que tenga urea creatinina normal no es suficiente. La hipoalbuminemia agrava la toxicidad del yodo. ¿Listo? El mieloma múltiple agrava, la diabetes agrava, en un paciente anciano se agrava la toxicidad y peor si el paciente está deshidratado. Inclusive los pacientes que toman antihipertensivos tienen mayor grado de nefrotoxicidad por el contraste yodado. Entonces ese screening hay que efectuarlo antes de meterlo al paciente. ¿Es necesario? ¿Es económico? Sí. ¿Listo? ¿Y se sigue utilizando en el medio? Sí. Aunque en la literatura de los textos que van a consultar ustedes, los españoles, dice ya casi en desuso. Acá se utiliza bastante. ¿Listo? Se utiliza bastante, ¿no? Bueno, el inconveniente de la urografía excretora es de que solo para cálculos radiopacos. El estudio del stop, del contraste, nos hace dar imágenes, nos da mucha imaginación, pero ahí viene la experiencia del radiólogo, sobre todo para decir por datos indirectos, cuando el cálculo es de ácido úrico o es pigmento, entonces se ven imágenes negativas del cálculo, porque el cálculo no se va a ver, solo se van a ver los cálculos radiopacos. ¿Listo? Se ven cómo se llena
uréter, se ve la imagen negativa, se ve una dilatación pre-obstructiva y post-obstructiva. En fin, es un romance con la imagenología cuando solo tenemos este recurso. ¿Listo? Entonces es diagnóstico y sensible con cálculos radiopacos. ¿Listo? Expone a la radiación. ¿Qué vamos a hacer? Se dice que es menor en la tomografía, pero en la urografía excretora es mayor. Requiere el contraste endovenoso, superando las alergias, agrava el fracaso renal aguda. Es una prueba que dura habitualmente 2 horas, 2 horas y media. Y a veces hay que hacer una placa tardía cuando hay obstrucción de ambos riñones. ¿Listo? Y no da información sobre diagnósticos alternativos, no dice de otras cosas porque es una imagen bidimensional, es una imagen planar, pero aún es un recurso. Es un recurso fundamentalmente cuando no se accede a la tomografía por cuestión más económica, ¿verdad? Una tomografía especular vale 500 a 600 bolivianos, una tomografía 5.000 vale. Entonces fíjense la diferencia, ¿no? Esto no le podemos dejar a alguien con su sufrimiento. La próxima, por favor. La tomografía sin contraste es útil, sí es útil. Porque cuando la creatinina, la urea están elevados, pues tenemos el recurso de la tomografía. Cuando la ecografía no ha sido clara, se puede hacer. Y se puede hacer una reconstrucción helicoidal. Y cuando el cálculo es radiopaco, va a ser fácil ubicarlo. ¿Listo? Con datos indirectos se ubica en la tomografía sin contraste. ¿Listo? Tiene 99% de sensibilidad inclusive para las litiasis radiolúcidas, es decir, para el ácido úrico, etc. ¿Listo? Siempre va a ser útil, ¿listo? Pero acompañado de los otros datos de los estudios efectuados. ¿Listo? El inconveniente no permite la evaluación funcional porque aquí no hay contraste que nos permita valorar la excreción del contraste. ¿Listo? Nos da datos indirectos del grado de obstrucción. También estamos en manos del imagenólogo para decir, ahí está el cálculo. Su sensibilidad, por si acaso, de la tomografía acá no está escrita, son cálculos de 1 milímetro para arriba. Entonces, digamos, era un calculito de 1 milímetro en ecografía, imposible. En urografía, imposible. Así que necesitamos la tomografía sin contraste cuando exista falla renal. ¿Listo? Y fundamental, fíjense, acá hay un grado así, esta es una tomografía ya contrastada, pero sí vamos a ver dilatación de los ureteros. Y en cambio, acá, fíjense, semejante masa tumoral en el riñón derecho, ¿no? Y el riñón izquierdo completamente sano. Luego, si la función renal está conservada, pues vamos a utilizar la urotomografía o tomografía abdominopélvica contrastada. ¿Por qué se llama urotomografía? Porque limita al abdomen solamente al área renal, vías urinarias y vejiga, y genera una reconstrucción helicoidal de las imágenes que nos dan esto. También parece anatomía patológica, ¿no? Qué bonito se ve. ¿Listo? Fíjense, acá se ha hecho la reconstrucción helicoidal, la columna vertebral, y acá está su cálculo. ¿Listo? Este programa de la urotomografía permite esa reconstrucción tridimensional y helicoidal. En cambio, la tomografía simple, fíjense, vemos, esta es el mismo paciente, vemos hígado, los riñones, y tenemos una imagen radio opaca en el hilo del riñón izquierdo, pero no vemos acá ni original porque no hay contraste. En cambio, la reconstrucción de la urotomografía nos permite ver el cálculo coraliforme, que es este, que es radio opaco, ¿no? ¿Listo? Y acá otra clasificación más que no ha sido detectada. ¿Listo? Entonces, acuérdense, visualizamos riñones, parénquima, ureteres, vejiga. Puede permitir esta reconstrucción tridimensional de todo el sistema renal, vías urinarias, y sus sensibilidades, inclusive cálculos de menos de 1 milímetro, ¿no? Es un estudio de elección cuando la función renal está conservada y cuando tenga el paciente recursos económicos. La próxima, por favor. Bueno, ¿qué hacemos frente a un paciente que tiene un cólico renal? Primero, obviamente, que vamos a tratar el dolor. Existen protocolos clínicos y protocolos quirúrgicos. ¿Listo? El protocolo quirúrgico lo hace el urólogo y siempre está la recomendación en los libros de urología que ustedes consulten, la infusión de diclofenaco de elección. Dicen que es hasta sensible específico, pero en la parte clínica vemos al paciente mucho más comprometido, no vemos solamente su cólico. El paciente está deshidratado, el paciente está infectado, el paciente está ansioso. ¿Listo? ¿Qué les pasa a las mujeres que han dicho que el dolor va a ser trabajo de parto? Si está su marido, lo está agarrando de las mechas, o si no es que lo está poniendo, ¿no?
el varón que tiene cólico, que es el más afectado, está igual. No está en la cama, está parado, sentado, está doblado, está de panza, es un paciente que está con un pánico y una ansiedad terrible. Entonces es importante actuar también en su componente emocional. ¿Listo? Y el matafuegos que es aquí del cólico renal para el varón y para la mujer siempre va a ser la meperidina, un opiáceo, por el efecto sedante, analgésico que tiene y de rápida instalación. Le ponemos meperidina, una buena subcutánea, 3-5 minutos ya estás respirando mejor. ¿Listo? Ya está más tranquilo. Y dura 2 a 4 horas una dosis de meperidina. Y hay que pensar en ese tipo de diagnóstico. Ya, ahí sí le podemos poner la infusión de diclofenac. Pero ¿qué demor tiene el diclofenac? Esto es un aire, bloquea las prostaglandinas. Estamos diciendo que detrás del cólico renal hay deshidratación. Detrás del cólico renal está la fisiopatología de la neuropatía obstructiva en la que necesitamos prostaglandinas y óxido nítrico para evitar la muerte de las células. Y le estamos metiendo diclofenac. Entonces esa parte de la parte clínica es riesgo-beneficio. ¿Listo? Puede que ese paciente esté en las primeras 5 horas de su alarma. ¿Listo? Y ese riñoncito está conservando su filtrado urinario gracias a las prostaglandinas. Y si le vamos a meter diclofenac o ketoprofeno, que están indicados en la literatura, pues vamos a coartar los mecanismos de conservación de la perfusión glomerular y formación de orina. Por tanto, los opiáceos no tienen ese efecto. Entonces, el analgesio con efectos un poquito más allá solamente de la analgesia, la sedación y calmar la ansiedad del paciente son los opiáceos. Por eso es que yo en mi vida he recetado diclofenac, porque en los textos de urología, el diclofenac y el ketoprofeno son los de indicación. No. ¿Listo? Entonces, los opiáceos son la mejor elección de una infusión posterior hasta que tengamos el diagnóstico. ¿Listo? Ya les he mencionado que los calculitos, cuanto más pequeñitos, son los más chillones, los más sintomáticos para el que padece el cólico renal. ¿Por qué? Porque son los que se han enclavado, son de ácido úrico, estubita, etc. Y son los que se han impactado en la pared del uréter y son los que dan el síntoma. ¿No? Bueno, a este paciente pues hay que darle doble analgésica y hay que darle también antiespasmódicos, porque es el espasmo del uréter el que duele, no es el cálculo del trabajo. ¿Listo? ¿Qué está haciendo el uréter? Está contrayéndose primero enérgicamente para progresar esa piedrita, pero esa piedrita está encallada ahí y sigue contrayéndose. Entonces un antiespasmódico, ¿listo? Tipo buscapina, ¿listo? Puede aliviar mucho más el dolor, ¿listo? Reduciendo las contracciones del uréter en las primeras horas del cólico renal. ¿Listo? Acá viene un razonamiento, ¿no? Si el calculito es chiquito, sobrehidratémoslo, hagamos que forme más orina el paciente y vamos a eliminar el cálculo. En las primeras horas es un efecto adverso. En las primeras horas la capacidad de concharse del uréter está acelerada y cargarle de líquido al paciente con mayor formación de orina genera más dolor. Así que la hidratación inicial, las primeras horas debe ser lenta, salvo que haya un componente renal importante, el paciente venga seco como un loro deshidratado, sí. Pero tratar de forzar la diuresis con líquidos en las primeras horas genera más dolor. Es una condición un poquito contraria al razonamiento que tenemos, ¿no? Que tomen agua, ¿no? Pero las primeras horas hay que evitar. Las primeras horas, primero la analgesia. Si el paciente ya está sin dolor, ahí empezamos la rehidratación del paciente. Pero si el paciente está deshidratado, con prudencia, no es conveniente en los primeros minutos cargarlo de líquido al paciente. Ahí empiezan los vómitos y todo lo demás. ¿Listo? Bueno, ¿qué hacemos entonces? Primero vamos a hacer el tratamiento analgésico. ¿Listo? El diclofenac, con nivel de evidencia A, está escrito en los libros. Pero bueno, los opiáceos son para el tramadol. ¿Listo? Por los efectos que les he mencionado. ¿Listo? Combinaciones de dipirona con diclofenaco. Sí, pero por el efecto del bloqueo de las prostaglandinas es inconveniente. Los antiespasmódicos ayudan a reducir la frecuencia de dolor, sí. ¿Listo? Algunos lo piensan que lo utilizan para relajar el uréter y la piedrita se caiga. No se ha constatado. La administración de la tamsulosina, que es un alfa-2
selectivo, también relaja, pero relaja más el trígono. Para esos calculitos que se han enclavado en la llegada del uréter a la vejiga, entre tamsulosina y buscapina y esto, ya está. Esto no se sabe si funciona, pero los urólogos de rutina, tamsulosina o buscapina, ¿listo? ¿Reduce la frecuencia del dolor? Sí, pero la eliminación del cálculo enclavado no. A veces, por cálculos a veces de 3, 4 milímetros están enclavados en la unión urétero-vesical, necesariamente hay que meter el cistoscopio, una pinza y sacarlo, no hay otra. Son situaciones por la forma, sobre todo, y el enclavamiento que tienen los calculitos. ¿Listo? Entonces, sirve la buscapina, sirve la tamsulosina para reducir la frecuencia del dolor, no tanto para que progrese el cálculo y se elimine. ¿Listo? La hidratación en la fase aguda, ya les he mencionado, aumenta el dolor. Hay que ser prudente, con prudencia. ¿Listo? Cuando tengamos un tiempo libre sin dolor, recién vamos a someterlo a una hidratación que facilite la expulsión del cálculo. El calor local es muy útil. Las bolsitas, las que usaban los abuelos, que ustedes ya me conocen, ¿no? ¿Se acuerdan de esa bolsa de goma? Se ponía agua caliente. Eso, se me anda, yo no sé. ¿Listo? Ya no le ven en la casa, siempre colgado en la cocina. Yo, ¿sí? El dolor de panza. No he conocido. Ayudaba mucho al dolor de barriguita. ¿Ya? Entonces, ayuda mucho el calor. ¿Listo? Bueno, hasta el presente no existe una droga que ayude en la expulsión de los cálculos. Todo depende del tamaño, todo depende del control del dolor inicial. ¿Listo? Entonces, acá están incluidos la tamsulosina, los calcio antagonistas, etcétera, que aparentemente tendrían algún efecto a favor. ¿Listo? Punto. Entonces, el manejo clínico del paciente va a ser de 2 a 4 semanas. Si en esas 4 semanas el paciente no ha eliminado espontáneamente su cálculo, pues hace referencia al urólogo. ¿Esto para qué? Se haga la instrumentación. Para eso ya tenemos la tomografía, para eso ya tenemos localizado el cálculo, sabemos dónde está. El urólogo efectivamente va a hacer una ureteroscopía derecha o izquierda para recuperar el cálculo. ¿Listo? La historia será diferente, son varios cálculos. Obviamente, cuando el cálculo es coralífero, pues de entrada se lo manda al urólogo. Pero si es un calculito que está ahí atascado en la vía urinaria, en la unión del uréter, en el cruce con la arteria renal o con la femoral, etcétera, o está en la unión urétero-vesical, esperamos ese tiempo. Pero en ese tiempo que no tenga dolor el paciente. Porque el dolor hace que aceleremos la expulsión del cálculo a través de instrumentación endoscópica por urología. La próxima, por favor. ¿Ya? Entonces, los calculitos. ¿Cuánto mide el uréter? A ver. ¿Quién da más? Esa es la longitud, en la luz del uréter. Hombre, pues. ¿Quién da más? 7 milímetros. ¿Ya? 7 milímetros es la luz del uréter. Por tanto, un cálculo menor a 7, vamos a tener un compás de espera. Pero 7 o encima de 7, no. Y si tiene 10 milímetros, ese no va a pasar. ¿Listo? Ese no va a pasar por más que le den buscapina, le den alfadoxin, le den cualquier relajante de la vía urinaria, no va a eliminarse. ¿Ya? Entonces, la litiasis mayor de 10 milímetros, mejor. Se trata del dolor, se trata de la infección, al neurólogo se va. ¿Listo? Y el cálculo que sea menor, inclusive de 4 milímetros, pero no se eliminó después de 4 semanas, al neurólogo. ¿Listo? O vuelve a presentar dolor incontrolable. Y cuando la obstrucción ha progresado, ¿sí? Tenemos una hidronefrosis moderada, ahora es severa, pues al neurólogo. ¿Ok? Acuérdense, bueno, esta es una tablita que está 4 milímetros, 80%, menor de 4 milímetros, 80% de eliminación espontánea, mayor de 8 milímetros, no hay. Ya estamos bien al límite de la luz del uréter, ¿no? ¿Listo? Entonces, a medida que aumenta el tamaño del cálculo, la dificultad de expulsión se reduce. ¿Listo? Entonces, acuérdense, que el tamaño es vital. Acuérdense de esto nada más, siempre se les pregunta y nunca responden. La próxima, por favor. Criterios de internación. ¿Cuándo internamos a un paciente que está obstruido?
¿Listo? Ya les he mencionado, las más de las veces a veces vienen con una pielonefritis aguda, ¿no? Entonces, fiebre, criterios de pielonefritis aguda, y es una pielonefritis aguda obstructiva. ¿Listo? Dolor cólico más fiebre, leucocitosis, hematuria y leucocituria en la orina, debe estar internado ese paciente. Pero obviamente que le vamos a tomar un cultivo de orina previamente, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, un cuadro febril, álgido y alcohólico expresa una infección del parénquima renal. Y si al paciente lo vamos a instrumentar con pielonefritis, podemos generar abscesos, rupturas. ¿Listo? A ese paciente hay que darle por lo menos una protección antibiótica 24, mejor si son 48 horas antes de la instrumentación. ¿Listo? Desastre se puede hacer si en agudo se desobstruye al paciente, se trata de desobstruir al paciente. Abscesos. Ese uréter está friable, inflamado, se pueden hacer falsas vías, se puede romper o se puede diseminar la infección. ¿Listo? Por tanto, un paciente que tiene fiebre, leucocitosis relacionada al cólico renal, debe ser internado y se deben utilizar antibióticos de espectro ampliado para evitar la sepsis urinaria. Acuérdense que la principal causa de muerte de los pacientes de la tercera edad son las sepsis del foco urinario. ¿Sí? ¿Listo? Todos los abuelitos se mueren por uropatía obstructiva, instrumentación, ¿listo? Pielonefritis no tratadas, etc. ¿Listo? La principal causa de muerte en la tercera edad es el foco urinario, por tanto hay que tener cuidado. ¿Listo? El paciente está con dolor intratable, está con vómitos que dificultan el tratamiento, pues hay que internarlo porque va a ser una falla, va a agravar su falla renal y el paciente se va a poner una falla parenquimatosa. Esta situación de estatus cólico existe. Hay personas que aparentemente es por el perfil de las personas, porque el dolor no es el mismo en todos ustedes. Ahorita yo les vacuno a todos, no me siento, no sé, alguien se va a desmayar a la tercera vacuna. El dolor es algo psicosomático. Entonces hay personas que están arañando las paredes, que están con un componente afectivo importante. Entonces esas personas que tienen el dolor pese a la medicación, mejor internarlos, ¿no? Y hasta que se controle el dolor. La presencia de oligonuria e hiperazoemia. ¿Listo? Acuérdense que la mala suerte existe en salud. Puede haber una obstrucción bilateral o unilateral o tratarse de un paciente monorreno. ¿Listo? Y el paciente que haya desarrollado una lesión renal aguda, es decir, tiene hiperazoemia, entonces ese paciente hay que vigilarlo, porque todos los mecanismos de alarma están activados en ese paciente. ¿Listo? Y debe controlarse por lo menos 72 horas. ¿Listo? Obstrucción de un paciente trasplantado renal, esa es otra condición importante, porque al paciente trasplantado se le puede dar valvanciclovir, aciclovir por las infecciones virales que tiene y puede precipitar, puede ser una obstrucción por medicamentos. ¿Listo? En un fracaso renal establecido y obviamente que a las embarazadas